Muy buenos días. En el contexto del ciclo científico de este año, tiempos de psicoanálisis, de historias y vanguardias, hoy nos acompañan para pensar sobre esto Olga Prosperi y Marta de Giusti, bajo el título de El trabajo del analista y el contexto sociohistórico. Le damos la bienvenida también a la gente que está virtualmente por YouTube y tomamos un epígrafe de Paul Klee: todo devenir descansa sobre el movimiento. Leo brevemente algunos datos de la trayectoria de Olga y Marta. Olga Prosperi es psicoanalista, miembro de Topología en Extensión de Buenos Aires y miembro del grupo Brillo del Grupo. Egresada de la escuela, fue docente, miembro de la comisión directiva y coordinadora del área de lecturas lacanianas. Fue miembro asimismo de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Y Marta de Giusti, psicóloga, psicoanalista, socia plenaria de la Escuela de Psicoterapia para Graduados, directora de investigación de FLAPSIP, Federación Latinoamericana de Asociaciones de Psicoterapia, Psicoanalítica y Psicoanálisis, docente titular de la Escuela de Psicoterapia en concurso con la Universidad de La Matanza. Bueno, nos vamos a escuchar, vamos a hacer Marta de Giusti. Sí. ¿Se escucha? Sí. Bueno, buenos días. Un gusto estar acá junto con Olga. Me da mucha alegría verte acá. Y y siempre me da alegría encontrarnos. Yo voy a trabajar, el título es el título que nos dieron, que es el trabajo del analista y el contexto sociohistórico. Y hice un par de epígrafes, porque no me decidí a hacer uno solo. Entonces, uno es de Las palabras andantes, de Eduardo Galeano, que dice: ¿sabe callar la palabra cuando ya no se encuentra con el momento que la necesita, ni con el lugar que la quiere? ¿Y la boca sabe morir? Y después una de Freud, que me podía faltar, que dice: vivimos en una época muy curiosa. Descubrimos con asombro que el progreso ha sellado un pacto con la vanguardia, de 1938. Yo voy a leer las preguntas que nos hicieron llegar a la comisión científica. Quiero decirles que, aunque sé muy bien cómo trabaja científica, porque fui miembro hasta hace un tiempo, o sea que hay un título y que después se despliegan preguntas, yo me tomé la licencia de leerlos separadamente para ver cómo era el efecto que me producía. Las preguntas son: ¿cómo se lee el contexto sociohistórico? ¿Con qué herramientas cuenta el analista para hacerlo? ¿Cómo piensa que impacta el contexto sociohistórico en el proceso de análisis y en el analista? ¿Qué cambia y qué permanece en el dispositivo y en la construcción de teorías a partir de los contextos sociohistóricos? ¿Puede traer ejemplos de su clínica? Bueno, yo en principio quiero agradecer a la Comisión Científica y a Norberto, que es el secretario científico, que me hayan invitado. Es un tema que me interesa mucho y además que me hayan invitado. Así que bueno, muy agradecida. A mí me gustaron mucho las preguntas por muchas razones que enseguida les voy a decir, pero sobre todo porque me permitió establecer una diferencia para introducir cómo voy pensando el tema. Bueno, como les dije, aunque se ve la forma que científica trabaja, en esta licencia que me tomé, leí separadamente el título de las preguntas. Si se leen separadamente, abre a dos formas de pensar esta problemática, que no sé si son exactamente opuestas, pero que por lo menos encierran una diferencia. Cuando se dice el trabajo del analista y el contexto sociohistórico, y hablando de la I, me imagino como si en nuestra praxis existiera una puerta giratoria que nos permite entrar y salir del contexto sociohistórico a conveniencia.
pero que en última instancia no es algo que exactamente forme parte de nuestra investigación desde Vamos. Asocié que me remitían por asociación a formas históricas de pensar el psicoanálisis respecto de este tema. De hecho, fue el pensamiento ideológico dominante en la formación de muchas generaciones de analistas, incluida la mía, donde esas cuestiones eran temáticas que pertenecían al campo de la sociología, de la antropología, de la filosofía, etc., rubricado por la famosa frase, eso no es psicoanálisis. Casi una sentencia. Ahora, ¿qué sucede con las preguntas? Más específicamente, ¿cuál es el valor de la pregunta? La formulación de una pregunta o de preguntas es un acto epistémico que abre las puertas al conocimiento mediante ubicar allí donde hay una afirmación un enigma, un punto de interrogación frente al vacío de saber que nos abre a la conjetura, al debate, a las hipótesis y al trabajo de teorizar. También es un acto de implicación y como tal un ejercicio ético. Es en el contexto sociohistórico, como contexto, donde se van a inscribir los textos, colectivos o singulares, institucionales, familiares, personales, amorosos, tanáticos, cada uno en una dimensión distinta de acuerdo a la situación de que se trate. En este sentido, incluye obviamente la praxis clínica psicoanalítica, pensada como un especial tipo de lazo social. La diferencia estriba en las distintas posiciones que ocupan analista y paciente mediados por la transferencia. Y también hay, por supuesto, una diferencia en las resonancias significantes que cada sujeto singular le va a dar el contexto. Los contextos sociohistóricos, a través de sus discursos instituyentes, amparan, modelan, construyen y destruyen ideales, valores y rituales. Son donde transcurren nuestras vidas cotidianas, las construyen y se entraman en nuestras vidas singulares. La cuestión es, ¿son analizables? O al decir de Freud, ¿entran en la conversación? Como dice Freud, al hombre de los lobos. Esto voy a leer una cita de Alicia Leone, una charla que vino a la escuela, ¿no? Dice que cuando el yo se constituye en el interior del sistema PSI, del proyecto, la relación no va a ser con el mundo exterior, sino a través de las formas en que se constituyen las relaciones de la percepción con el mundo. Pero no la percepción en términos cognitivos, sino en términos de percepción articulada por las organizaciones discursivas. Se trata de una masa discursiva, ideativa, ideológica, que está articulada a partir de enunciados instituyentes de la realidad y no del lenguaje como sistema. Pensaba que tal vez nos es difícil comprender la complejidad del funcionamiento de los modos de percepción y representación de lo que ocurre en nuestras vidas y su capacidad de articularse con la acción social. Tal vez sea una complejidad difícil de abarcar. En otras palabras, ¿cómo intervenir en la clínica sobre los efectos de los contextos sociohistóricos en la economía psíquica del sujeto? ¿Cómo leer las marcas de estas realidades transformadas en cuerpos y existencias singulares? En la construcción de la función del juicio, Freud ubica en el texto de la negación que para los humanos el juicio de atribución es anterior al juicio de existencia. Ahora, si se atribuye a la realidad social el carácter de externa y ajena a lo analizable, no se le considera existencia en toda su compleja afectación, quedando por fuera la posibilidad de poder pensarla teórica y clínicamente, de modo de comprender la forma en que cada sujeto la subjetiva y así la hace propia como realidad psíquica. Bueno, acá les voy a decir una cosa personal. A mí me resultaba más inquietante, me resultaba aún,
la idea de que esta afectación estuviera escotomizada de mi propia elaboración psíquica en el análisis. ¿Por qué? Porque para mí significaba un valioso instrumento a la hora que por mis condiciones de existencia yo vivía en contextos sociales extremadamente diferentes de los que tenía que ir y venir. Y los actos que cobraban pleno sentido en un lugar quedaban totalmente, no solo descolocados, sino dislocados en el otro, hasta el punto que en un momento me sentía una extranjera en los dos sitios, hablando la misma lengua. Como analistas, nos encontramos con un punto de inflexión en nuestras prácticas que lleva necesariamente a reflexionar sobre los cambios que se han producido y se están produciendo en la subjetividad de nuestra época. Movimiento que nos obliga a revisar y repensar incluso lo que nos obtiene vocacionalmente en nuestro quehacer. Si no queremos ser tragados por una época que parece querer olvidar al semejante, sustituir la historia por la imagen y convertir la responsabilidad colectiva en una cuestión de seguridad policial. Voy a referirme a un aspecto de esas transformaciones, sus consecuencias en la subjetividad y en la clínica. Algunas preguntas. ¿Cuál es la frontera de lo humano humanizante? Le llamo yo, ¿no? ¿Cuál es la frontera de lo humano humanizante? Cuando uno ve vulnerabilidad, marginalidad, precariedad, desigualdad social, ilegalidad, rostros múltiples que nominan las incertidumbres, angustias y situaciones de empobrecimiento que se hacen vida cotidiana en millones de personas. De otro modo, ¿cómo pensar procesos de largo plazo que han dado como resultado historias hechas cuerpos sufrientes y doloridos como los que vemos diariamente? Pensando en los niños, en los pobres y en los adolescentes, ¿qué significa crecer? ¿Es solidario el crecimiento con el lugar de origen, con las condiciones de existencia en las que nos toca vivir? ¿Cómo inciden en la clínica estas variables? Tendremos que hacernos estas preguntas a la hora de ubicar dentro de qué lógica se inscriben los límites, las transgresiones y la estructuración psíquica. ¿Cómo diferenciar la producción psicopatológica puberal adolescente de las modalidades de producción de subjetividad que promueve este nuevo orden social mundial en que habitamos? Ya que estamos hablando de contextos sociohistóricos. Señala Beatriz Sarlo, que en un artículo que es del 2001, que se llama Ya nada será igual, a pesar de que no es muy de mi devoción, pero bueno. Señala Beatriz Sarlo que en los primeros 60 años del siglo XX, ser argentino suponía tres cualidades: ser alfabetizado, ser ciudadano y tener trabajo. Estas tres realizaciones, no exentas de conflictos, nombraban, sin embargo, universos simbólicos donde los sujetos quedaban fuertemente ligados a los lazos sociales y de filiación a una cultura determinada. Los cambios estructurales de fines del siglo XX ocurridos en la Argentina y en el mundo, la pérdida del estado de bienestar, el desempleo y los déficits en términos de oportunidades de movilidad social, configuran un cuadro de situación donde la precariedad laboral, la pobreza, la desigualdad social y la marginalidad constituyen una nueva matriz social que afecta a millones de personas. Basta ver el paisaje ciudadano contemporáneo para apreciar las muy diferentes formas de subsistencia colectiva que conviven en condiciones de marginalidad. Limpiadores de vidrios, mendigos, trabajadoras y trabajadores sexuales, vendedores callejeros, feriantes extralegales, cartoneros, talleristas clandestinos, trabajadores de servicios varios, vendedores de plantas, entre muchos otros, constituyen solo una parte del carácter
más segregado que presentan estas prácticas de subsistencia. De acuerdo a Agustín Salvia, que son investigadores antropólogos y sociólogos, que tienen un libro que se llama Crisis del empleo y nueva marginalidad, los nuevos registros de la marginalidad y la supervivencia de los desplazados. Agustín Salvia dice que los sectores que dominan el nuevo escenario de la marginalidad socioeconómica han acumulado 2 o más generaciones de miembros impedidos a acceder a efectivas oportunidades de movilidad social. El dato curioso es que para estos sectores, estar abajo constituye un estado inercial, es decir, algo que no suponen que puede cambiar. En este sentido, la hipótesis principal de estos investigadores apunta a mostrar que el campo de la marginalidad socioeconómica segregado presenta en los grandes centros urbanos de la Argentina y constituye, por muy segregado, conflictivo e indeseable que aparezca ante la mirada del orden social, un componente sistémico fuertemente encadenado al funcionamiento global del sistema socioeconómico y político institucional. En otras palabras, la marginalidad deja de ser una disfunción del sistema social, una falla de la globalización, para convertirse en un modo de funcionamiento del mismo, un modo constitutivo de lo social, o sea que llegó para quedarse, que tiende a concentrarse en torno de dos polos fundamentales, integrados y excluidos, que difieren mucho entre sí respecto a las condiciones de existencia, las posibilidades de vida y la cantidad y calidad de los recursos sociales y simbólicos a los que tienen acceso en la cultura. El hecho significativo sobre el que quiero llamar la atención es que los efectos de esta tensión entre integrados y excluidos genera, sin embargo, un alto grado de integración del sistema social que necesita para su estabilidad, entre comillas, de esta polarización fragmentada. La lógica salvaje y brutal que subtiende este modelo es que aquello que aparentemente se nos muestra como una falla es en realidad necesaria para su sostenimiento. En este sentido es que Silvia Luchoski y Cristina Corea proponen hablar de expulsión y no de exclusión o pobreza, donde la expulsión, más que un resultado de la imposibilidad de integrarse a un sistema, es una producción. ¿Y qué produce? Produce una determinada dinámica de funcionamiento vital y psíquico. Lo que quiero llamar la atención también es que el capital, dinero, objetos, pertenencias, es menos importante que la pavorosa pérdida de capital simbólico. Y que verdaderamente lo que vacía a los sujetos es la pérdida del capital simbólico, tanto en las vidas singulares como en los países. Imagínense ahora lo que es la pérdida para nosotros de semejante capital simbólico que es el sistema de salud pública y el sistema de educación pública, que eran dos construcciones impresionantes. Digo eran porque la verdad es que en muchos sentidos le están destruyendo. El enorme esfuerzo de muchas generaciones de pensadores, de ciudadanos, que era parte del capital importante de nuestro país. Bueno, la última parte de mi escrito traje un ejemplo que quiero presentarles, no sé si es un ejemplo, es una investigación, un trabajo que quiero presentarles y que tiene que ver con la diversidad en el sentido estricto investigativo, ¿no? Se trata de una investigación realizada por colegas peruanas, que son Luisa Lloret y Carmen Bus, en el marco del tercer congreso de FLACSIT, realizado en Lima, Perú, que se llamó Amenazas contra la identidad latinoamericana, globalización o fagocitación.
El trabajo de las colegas se hizo en base a una experiencia del pueblo peruano en el año 2001, cuando se constituyó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, cuyo mandato fue esclarecer las causas, hechos y responsabilidades de las violaciones a los derechos humanos entre el año 1980 y el 2000. Recuerdan que estas comisiones se instalaron en los países que no le hicieron juicio. ¿No se escuchan? Sí. Que no le hicieron, no pudieron o no quisieron hacerle juicio de derechos humanos que hicimos acá a los militares responsables del genocidio argentino. Ahora, en esta Comisión de la Verdad y Reconciliación, en este proceso se realizaron audiencias públicas mediante las cuales las personas que fueron directamente afectadas o sus familiares daban testimonio de los hechos de violencia vividos por estas poblaciones. Un dato a tener en cuenta es que estas poblaciones eran pequeñas poblaciones agrícolas que habían quedado en el fuego cruzado entre Sendero Luminoso y los paramilitares. Algunas de estas familias tenían hasta 9 miembros, habían perdido 9 miembros, y la característica que tenían era que no hablaban, no querían hablar de lo que había ocurrido en su familia, de ninguna manera, ni a sus médicos, ni si les ponían ayuda psicológica, que muchos no le ponían, pero bueno. Lo interesante es que la gran mayoría de los testimonios provenían de sectores marginados, donde sus anteriores denuncias por violaciones a los derechos humanos habían sido desestimadas o habían obtenido respuestas violentas de parte de las autoridades del Estado y de la sociedad civil. El proceso de la CBR, y en especial de estos testimonios públicos, fueron considerados instrumentos terapéuticos, en tanto los ciudadanos afectados tenían la posibilidad de salir del silencio, de encontrar un reconocimiento al dolor, de ser creídos por una instancia representante del Estado y elaborar así la propia historia traumática. Para este cometido, la Comisión brindó acompañamiento psicológico a los testimoniantes antes, durante y después de los testimonios. Para muchos de ellos se trataba de la primera experiencia de ser escuchado por un profesional. Y la verdad es que lisa y llanamente se trataba de la primera experiencia de ser escuchados por otros. Ahora bien, desde la Intervención de Salud Mental realizaron una investigación cuyo objeto de estudio fue, a partir del análisis de los protocolos clínicos de las sesiones de 2 grupos de afectados, elucidar en qué condiciones representó una ayuda para la salud mental de los damnificados y en qué medida persistían las secuelas psicosociales en las víctimas. Las colegas, el interrogante que se plantearon era el siguiente. ¿Fue el testimonio público efectivamente un instrumento terapéutico? Bueno, hasta aquí una brevísima síntesis. Quiero compartir con ustedes un par de cosas que llamaron vivamente mi atención y que me resultaron paradigmáticas a los fines de esta presentación. Por eso yo pedí esta investigación. Psicoanalistas trabajando. El valor de la pregunta. En este caso, como habrán escuchado, se partía de una premisa que era que el testimonio público resultaba en sí y por sí terapéutico para elaborar la propia historia traumática a través de la posibilidad de otorgar palabras para el develamiento de la verdad de lo sucedido, salir del silencio, es decir, pasar a la esfera de lo público, social, y legitimarlo a través de representantes del Estado. Las colegas, sin embargo, ubican en el lugar de la afirmación una pregunta, a partir de la cual se construye la investigación y desde esta perspectiva utilizan el material clínico obtenido como disparador de problemas. Ya tenemos aquí una escucha específica en la forma de un interrogante que, orada las premisas, las despliega, las dialectiza
y las pone a trabajar. El valor de la respuesta. ¿De qué palabra se trata? O mejor dicho, ¿quién se apropia de la palabra? ¿De qué forma se producen cada vez las condiciones de posibilidad que dé lugar en cada intervención a que las palabras sirvan para acotar el sufrimiento de lo traumático? En este caso se constituyeron dos grupos con quienes se trabajó con la modalidad de dinámicas grupales. Ahora, para conversar con ustedes este punto, me es preciso ubicar el concepto de numerosidad social, que es un concepto de Ulloa, y él lo aporta para pensar las intervenciones psicoanalíticas en el campo de lo social. Numerosidad social se utiliza para hablar de la suma de sujetos de cuerpo y hablas presentes en un determinado espacio de intervención y define un campo agotado de acción. Ulloa dice que la transferencia que se pone en juego acá no es la transferencia, la neurosis de transferencia, por supuesto que no, sino una transferencia intratópica, lo que está intratópica, que, bueno, hacer consciente el inconsciente, es lo que, cómo lo hace ese asunto, ¿no? Escuchemos la experiencia peruana. Se produce, él dice que cuentan tanto sujetos como sujetos cuentan. Se produce una ronda de sujetos de cuerpo y habla presente, en donde la palabra y la mirada son en reciprocidad. Se escucha y se es escuchado, se mira y se es mirado, al mismo tiempo que en esta numerosidad social se recortan los sujetos singulares a través de lo exclusivo de su propio discurso. Se trata de lo que cada uno tiene para decir. Son ellos los que están convocados a responder. Se configura un campo donde ser social y singular son fundados en simultáneo. En el encuentro con las terapeutas, el padecimiento de estas personas que hasta el momento aparecía sin expresión, abre la posibilidad de recibir un tratamiento subjetivo. Y al mismo tiempo el encuentro con otros que han atravesado similares experiencias universaliza la singularidad de su dolor. Ya no están solos. Reaparece el sujeto, perdido hasta ese momento en innumerables ignorancias y desmentidas, del Estado, de la miseria, de los ideales libertarios de cada quien, de sus semejantes, de sí mismos. Realidades que atraviesan la clínica. Bueno, hasta aquí la investigación arroja una serie de positividades, habilita la posibilidad de salir del aislamiento, de organizarse con otros, de acceder a organizaciones de derechos humanos, es decir, habilita una serie de recursos internos y externos junto con el develamiento de ciertas verdades silenciadas. Sin embargo, las colegas nos advierten que este mismo hablar se torna pura descarga retraumatizante si el testimonio público no va acompañado por políticas de Estado que enjuicien y castiguen a los culpables y oficialicen la verdad acerca de las desapariciones con su justo castigo. Las investigadoras concluyen que el testimonio público en sí y por sí, a largo plazo, no es terapéutico en la medida que no permite abrir al duelo y perpetúa el estado de terror, esta vez bajo la forma de las represalias. Bueno, esta experiencia me hizo pensar por qué es necesario que el analista le dé existencia a los factores socioculturales en la lectura del padecer humano. Desde esta atribución adquiere existencia y posibilidad de un trabajo terapéutico que por supuesto está en un borde de frontera, en estos casos entre lo social político y lo individual singular, entre lo traumático estructural originario y las secuelas traumáticas de la desaparición forzada de personas, posibilitando en esos sujetos la diferenciación de una violencia que no corresponde a sus orígenes, que no corresponde exclusivamente a su historia subjetiva,
y sí remite un Estado que no termina de hacerse cargo de la misma para su procesamiento social y subjetivo. O sea, cambian las condiciones de posibilidad. Bueno, ¿qué quiero transmitir al contarles esta experiencia? En primer lugar, que creo profundamente que el psicoanálisis puede ser una herramienta muy importante para leer y operar sobre fenómenos sociales, sin perder su especificidad ni la singularidad del caso por caso. Siempre que se entienda que el caso por caso es una lectura, una construcción del analista, no viene pegado al caso. Por otro lado, este caso paradigmático nos enseña que la pregunta que habilita el pensamiento psicoanalítico trata de crear las condiciones para que las palabras tengan efecto. Una pregunta que intenta romper la certeza de los ideales catapulta a una respuesta motívoca, compleja, bueno, y siempre abierta. Aparece como el ombligo del sueño, que en cierta forma ubica las contradicciones en juego en el proceso que analiza. Se abre un vasto campo de intervenciones que complejizan la respuesta de acuerdo a qué nivel se trate, confrontado con entrecruzamientos de otra amplitud. Yo pienso que es el marco conceptual, teórico, clínico, lo que nos habilita como analistas en esas realidades que atraviesan nuestra clínica, distintas cada vez, ser un hacedor, un inventor muchas veces de las condiciones de posibilidad para un trabajo terapéutico. No somos abogados, no tenemos un manual de procedimientos, es en ese borde que nosotros vamos configurando donde se construye cada vez nuestra praxis clínica. Bueno, hasta acá, muchas gracias. Bueno, el micrófono. Micrófono. Ah, pensé que tenía. Bueno, en principio agradecer a esta querida institución la invitación. La escuela siempre se caracterizó en su historia, larga por cierto, en darle lugar a este tipo de interrogación. Nunca quedó ajena a lo que acontecía fuera de los consultorios. Nunca dijimos eso no es lo nuestro. Recuerdo en el 2001, en plena época de revuelta social, que nos reuníamos los sábados por grupos para tratar de pensar qué era lo que podíamos aportar y cómo, pensar lo que pasaba. De este modo me parece que queda muy claro que la escuela no está disociada por su propio modo de pensar de lo que algunos analistas dicen no es lo mío. No es lo mío. Bueno, para los que me conocen saben que me gusta hablar munida de estos papelitos que a veces se me pierden, se confunden, pero bueno, voy hilando mi pensamiento. En principio, la cuestión de la época. La época es la época que nos toca vivir, en la que estamos inmersos como el pez en el agua. Sin embargo, esa inmersión no nos quita responsabilidad en cuanto a hacernos cargo de lo que es urgente pensar. También hacernos cargo de lo difícil que es pensar la época, por el enmascaramiento, las envolturas de todo tipo que la constituyen. Hay una pregunta que siempre me gusta hacer, siguiendo a Nietzsche y también a Gambetta. ¿Cómo ser contemporáneo de la época en la que vivimos? ¿No? La época en que nos toca vivir.
Intempestivamente, dice Nietzsche. Y acá les leo los otros papelitos y cómo lo definen. Ser contemporáneo es ser aquel que tiene la mirada fija en su tiempo, pero no en la luz, sino en la oscuridad. Y también hay que pensar este tiempo como un tiempo que es inadecuado. ¿Qué quiere decir esto? El intempestivo no lee con la categoría de lo conveniente, ni con la categoría de lo conveniente, ni con la categoría de lo que es a la moda. Lo que es, porque lo que se viene, por lo que está. Olga, y déjame cambiar de... No, es que está rebotando. ¿Ahora? Sí. Charles Dickens escribió una magnífica novela que se llama Hard Times, Tiempos Difíciles. En su primer título redoblaba esto y decía Hard Times for this time, con lo cual está poniendo en juego que tiempos difíciles son todos, para cada cual, la época que le toca, como la familia que le toca, como el cuerpo que le toca, difícil. Pero cada época tiene su modo particular de presentarse como historia. En ese caso, para leer lo que yo me propongo, tímidamente, esforzadamente, y no sin el peso que esta lectura implica, acercarme a una crítica de este tiempo que nos toca vivir, pero una crítica no reaccionaria. Esto lo aprendí de un querido maestro, Alain Badiou, que él dijo que iba a hacer una crítica no reaccionaria de lo que era su ideología, el marxismo. Hay que atreverse, ¿no? Alain Badiou, no sé si ustedes recuerdan, fue un invitado de honor en esta casa, en el año 2000. Que él presentó a sus ideas, dejó sus marcas, y dentro del respeto que a mí me produjo, es esta idea de poder animarse a hacer críticas no reaccionarias. ¿Qué quiere decir? Bueno, a ver, lo voy a decir en términos freudianos, que no tiren el niño junto con el agua de la bañadera, que no transformen en una oposición salvaje a aquello que se critica. En el caso que estoy tratando de introducir, para mí una crítica no reaccionaria sería descubrir en esta lectura de las oscuridades de una época, en esta lectura entre líneas, las articulaciones que permitan explicar este momento de la historia con estructura. La estructura del sujeto del inconsciente y todas las variables que esto implica. ¿Qué quiere decir esto? Leer esta época con las categorías de los psicoanálisis. Sin temor y sin temblor, diría yo, aunque es apabullante. Voy a empezar hablando del acontecimiento Freud. Así lo nombra Lacan en uno de sus seminarios, y Alain Badiou desarrolló toda una teoría de lo que es un acontecimiento. Acontecimiento Freud que abrió todas esas sombras en las que una época se esconde detrás de los sentidos comunes o muchas otras formas de ignorancia, que como todos sabemos es una pasión. Freud subvierte la relación saber-verdad. Quiere decir que introduce un corte, yo diría que mayor, en la modernidad, en donde el inconsciente,
El sujeto es inconsciente. El deseo como causa, que no es poca cosa, poner como causa tan serio en la filosofía sus propuestas, el deseo como causa. Quiere decir lo que produce efectos, lo que mueve. El deseo como causa y con acá después la creación de un objeto escrito con una letra que vamos a ver la importancia que tiene en estas cuestiones que nos tocan vivir. Este acontecimiento crea una nueva forma de responsabilidad. El sujeto del inconsciente adquiere mayor responsabilidad por la existencia de su propio inconsciente y una postura ética con respecto a él. Desde esta situación, desde esta responsabilidad que incumbe a nuestro discurso, es lo que intento hacerme cargo de lo que la época interpela en mí. Primero en mí. Yo no miro desde las alturas la época para hacer una disección intelectualizada. Me hago cargo de que soy hija de esta época, que me interpela. Me interpela como analizante y también me interpela como analista. No puedo no hacerme cargo de leer en los intentos y los tiempos que lleve qué es lo que nos está pasando. Entonces, para no perderme en los torbellinos de la historia, tengo muy en cuenta que no hay historia sin estructura, ni estructura sin historia. Son dos niveles que se cruzan y la historia realiza las posibilidades de la estructura con distintas, ¿cómo les puedo decir? Con distintas modalidades, cada una en su época, atravesada por la época. Y cada movimiento de la historia no deja de tocar a los objetos que le incumben, no deja de atravesarlos. Les decía que para mí guiarme en este cruce entre historia y estructura me ayuda a no perderme en los torbellinos apabullantes de la novedad permanente. Vivimos en una era donde la novedad se arrasa a sí misma y arrasa a los sujetos, que no tienen tiempo ni de ubicarse como lectores. Vivimos en una época que ya estuvo pronunciada por muchos, pero Heidegger dio la tecla, donde el tema de la ciencia que produce a través de sus matemas una tecnología asociada a un modo de producción de los objetos, que es el capitalismo, determina cambios en la subjetividad, de los que el sujeto no llega ni siquiera a noticiarse, salvo que pongamos un especial interés en escuchar todos los clamores, diría yo, en nuestros consultorios, en los hospitales, en los casos que traía Marta, que son múltiples, en los grupos que quedan segregados, violentamente segregados. Y no nos olvidemos que no hay segregación sin retorno. Los segregados retornan. Y si no hay lugar para un retorno elaborado, retornan necesariamente con lo mismo que los segregó, con su propia destrucción simbólica, a la que tienen pleno derecho porque es lo que han padecido. Bueno, ahora voy a hacer esta pregunta. Hablé de las novedades. ¿Por qué la novedad no es un acontecimiento? ¿Por qué la novedad no produce acontecimiento? Bueno, siguiendo nuestro tema, que es el psicoanálisis, Freud, acontecimiento implica un progreso. Y ustedes me dirán, ¿cómo? ¿No era que no hay progreso? Hay progreso y no hay progreso en el sentido del progreso prometido como idea.
es un progreso en la capacidad de lectura, que es la práctica analítica, para articular mejor las posibilidades que ofrece la estructura. Nadie está condenado a ser neurótico, o a ser psicótico, o a ser perverso. La estructura tiene una posibilidad mayor, es la de articular al sujeto como deseante, sin pagar el precio, ¿no?, de estas tres situaciones, que igualmente tienen su valor. Tienen su valor porque son modos de subjetivación. No siempre la sociedad ofrece esta posibilidad. Es bienvenido el que haya podido responder con una neurosis, una perversión o una psicosis, subjetivando aquello que lo constituyó. Para decirlo en términos freudianos, su pasaje por el Edipo, por la castración, podría ser algo fundamental que Marta trae. Y yo pensaba, ¿cómo incluirlo, no? ¿Qué dice Freud del film de análisis? ¿En qué consiste? Que poder amar y trabajar. Fíjense ustedes, no desconoce el poder civilizador del trabajo, lo que hace la diferencia en naturaleza y cultura, y no desconoce el sujeto humano en ese amor que incluye la pulsión, el deseo, la sexualidad, ¿no? Tiene la posibilidad de articularse de una mejor manera en la estructura. Digamos que aunque la historia esté plagada de ejemplos atroces, por ejemplo, la esclavitud, eso no es una necesidad de estructura, eso es algo que hay que combatir, como fue combatido de distintas maneras y con distintos éxitos desde Espartaco en adelante. A los fines de lo que va a seguir, recuerdo que Lacan dice algo muy cierto: no hay nada más como comercializable que los sujetos humanos. Se compran, se venden, sobre todo las mujeres y los niños. Y los que sucumben en las guerras, esclavos. En el seminario de una cuestión preliminar al tratamiento de la psicosis, luego de haber hecho su impresionante lectura del caso Gerber, donde introduce la metáfora paterna y la explicación de cómo Gerber construye su delito por el fracaso de esta metáfora, al final, en el post-scriptum dice esto: lo traje para leer, pero me parece mejor que lo diga. Dice: desde la misma atalaya. Atalaya es el lugar de donde se mira, ¿no? Desde la misma atalaya, desde donde hemos observado al presidente Gerber, a su posición, cómo construye su posición delirante en lugar de la metáfora paterna, que ahí es escrita por él, vamos a observar algo, una otra cosa, con la que puedo hacer una analogía verdadera, y llama a esa otra cosa la psicosis social. Una psicosis social. Ahora sí voy a leer estas dos frases porque quiero decirlo lo más claramente posible. Bueno, desde la misma atalaya donde nos ha llevado la subjetividad delirante, nos volveremos también hacia la subjetividad científica. Dos puntos. Queremos decir lo que el científico que ejerce la ciencia comparte con el hombre de la civilización que la sostiene. Y da tres rasgos. Un discurso sobre la libertad, que no hay más remedio que calificar de delirante. Nosotros utilizamos no libertad, sino emancipación.
sería otro tema explicar por qué. Luego, una creencia en el Padre Noel, que no es Papá Noel, aunque forma parte. El Padre Noel era el que le contestó a Pascal desde todas las posiciones religiosas, negando que existiera el vacío. No hay vacío. Para la religión no es posible que exista el vacío, porque Dios perdería entonces poder. Y la tercera cosa que me parece muy, muy, muy importante, cómo la ciencia, la actual, la tecnociencia capitalista, no hace otra cosa más que con su determinismo imponer coartadas contra lo real. ¿Qué quiere decir? Que no hay manera de anudar ese agujero de lo real en un discurso que obtura permanentemente toda subjetividad. La ciencia es un discurso que obtura la posibilidad del sujeto, porque no hay sujeto. Para la ciencia de esta época del tecnocapitalismo, el sujeto es un objeto a consumir o consumidor. Bueno, creo que hablar de la psicosis social no es poca cosa en un momento donde nuestras categorías se ensombrecen permanentemente. El psicoanálisis no deja de lado eso que ocurre atrás de las puertas del consultorio, todo lo contrario. Pero, asimismo, tampoco puede dejar de lado qué críticas recibe y cómo se formulan. Freud dijo, el psicoanálisis no está asegurado, y tiene razón. Cada época tiene que dar cuenta de las nuevas formas de resistencia que produce y cómo esa resistencia, que llega a ser hasta un rechazo forclusivo, en qué posición quedan los sujetos. Me proponía hablar en principio de algo que se oculta y que se eclipsa fácilmente, algo que nos importa mucho como psicoanalistas, la cuestión de la identidad y la diferencia. Pero me parece que para no abrumarlos, voy a decir simplemente que vivimos en una sociedad que proclama todo el tiempo, ¿no?, el respeto por las diferencias y al mismo tiempo el respeto por las identidades. Respeto por las diferencias que en realidad cubren, yo también cité a Cristina Corea en un hermoso trabajo sobre género que se lo recomiendo. En una sociedad que reclama todo el tiempo y que habla todo el tiempo del respeto a las diferencias y a su vez a las identidades, pero es una globalización que se come tanto una como otra. Tanto una como otra. Fue mi compañera, Cristina Correa, que murió muy joven, este es un artículo del 97. Ella no es psicoanalista, no era psicoanalista, era semióloga. Pero ya en ese momento hizo una excelente lectura de la cuestión del feminismo y del género. Ella diferencia como un acontecimiento la irrupción de lo femenino en las cuestiones y en los reclamos, pero hizo del género una crítica muy, muy interesante. Y una de las cuestiones a las que llega es la deslocalización de la figura del hombre y del padre, en un discurso donde no puede articularse todavía la relación entre identidad y diferencia, salvo convirtiendo la diferencia en desigualdad injusta. Cosa que es cierta, sabemos, pero que no tiene un fundamento que permita reclamar por esa desigualdad injusta
simbólicamente, como ella lo piensa, sino que tiene un aspecto imaginario donde el hombre queda en una posición absolutamente descolocada, ahora voy a decir la clínica, y el padre lo mismo. Hay que diferenciar las categorías del psicoanálisis de otras categorías, de otros discursos. Para el psicoanálisis, el padre no es el patriarca. El padre es una función. Y el hombre no es el dominador, maltratador, bla, 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 bla. El hombre es una posición sexual dentro de las 4 que hay. Hombre, mujer, homosexualidad masculina, homosexualidad femenina. Se crea así una dificultad. Y les traigo una referencia clínica. Para los que recibimos adolescentes, púberes, se encuentran en una encrucijada terrorífica. El sexo de por sí es terrorífico. Sabemos, y en eso Freud fue un gran iluminador, el horror que causa la mujer. ¿No? El horror a lo femenino y la segregación tiene que ver con la castración. Pero la castración imaginaria. Para los adolescentes, ahora voy a decir las dos partes, las niñas, las jóvenes, están aterradas, porque en el juego de acercamiento y de alejamiento, desde la pulsión, tiene que empezar a hacer sus trayectos. No saben si tienen que recurrir al abogado, porque un beso de más puede ser un abuso, a las redes sociales para denunciar, o no se sabe qué otra cosa. Es muy bueno cuando van a psicoanalistas. Y para los jóvenes, la descolocación, porque el hombre se ha transformado en enemigo, y yo digo, ¿a quién hay que reclamarle? ¿A los hombres o al sistema donde estas injusticias se han producido? Digo, y ahí que creo que el reclamo feminista es absolutamente político y no es una cuestión de género, en el sentido de que es tratado el género como mi identidad versus tu identidad, mi diferencia versus tu diferencia. Guerra total. Guerra total que desconoce algo que Lacan articuló muy bien. La imposibilidad de la relación sexual. ¿Qué quiere decir? No hay complementariedad. Y eso mismo es lo que permite que haya relaciones con el otro sexo. Eso mismo, tener lugar para ese agujero de la no relación, es lo que permite que entre hombres y mujeres no nos matemos. Dice algo muy fuerte Lacan en un escrito. No hay relación sexual más que incestuosa y asesina. ¿Qué quiere decir? Que cuando quiero hacer del otro mi media naranja, la cosa termina mal. Los jóvenes están aterrados entre la fobia mayúscula, los cabildeos, los conciliábulos, están tratando de dirimir sobre qué derecho se basa su propio deseo. ¿Ya está? Ah, bueno, yo pensé que me iba a faltar, me iba a sobrar. Falta lo de la máquina de influir en la ciencia, eso es otra cosa. Exactamente. Bueno, porque ya ahora hay que decirlo. sí. Yo pensé que iba a quedar de corta. Bueno. La otra pata que tomé, volviendo a la atalaya de esta subjetividad científica, es una reflexión que me tiene muy preocupada. Para un futuro que quizás yo no conozca, pero que igualmente está presente. Y voy a traer 3 ejemplos. Primero, Leonardo da Vinci, gran artista, no dejó con su fantasía de crear máquinas, ¿no? Voladoras, por ejemplo, o de todo tipo. En el siglo XVIII, en la época de los libertinos, se puso en juego una idea muy impresionante, el hombre-máquina. El hombre descrito como una máquina.
el hombre pensado como una máquina. Todo esto para sacarse de encima la dualidad mente-cuerpo. Vinieron, después de estas ideas, realizaciones de hombres-máquinas, que tenían un nombre, ¿cómo se llamaban? A ver si alguien se acuerda. Autómatas, los autómatas, tal cual. Pero ahora voy a intercalar una maravillosa creación de la psicosis, maravillosa, el aparato de influir, o la máquina de influir. Esto está en un libro de Taus, discípulo de Freud, que aportó realmente esta descripción genial. El aparato de influir es una máquina que, según los conocimientos tecnológicos de quien la describe, siempre con lagunas y demás, está compuesta de elementos mecánicos. Actualmente tenemos versiones electrónicas que tienen por función apropiarse del cuerpo, de los pensamientos, proyectar imágenes, telecomandar al sujeto. La ciencia, curiosamente, realiza con sus cálculos matemáticos, realizó la máquina de volar, ¿no? Y muchas otras cuestiones. Ahora lo que está realizando es la versión más sofisticada del hombre-máquina o máquina de influir. Fíjense cómo lo digo. Y es el tema de la inteligencia artificial. Yo escucho también a los adolescentes hablar en esos términos y suponer que esa máquina va a hacer algo que es propiamente enloquecedor, desubjetivante, destructor de lo simbólico y del sujeto. ¿Qué va a hacer esa máquina? Pensar por ellos. Y pensar muchísimo mejor. Más rápido, más eficiente, bla, 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 bla. Esto que parece tan atractivo también produce terribles terrores. Lo tengo escuchado. Amenazas impresionantes. Ahora digo, estas máquinas de influencia y de pensar, ¿tendrán inconsciente? ¿Serán capaces de desear, de amar, de construir objetos para ese deseo? ¿Serán capaces de lapsus que no sean errores de cálculo? ¿Cómo responder a esto? Yo me siento implicada en esta época y la implicación mía es apostar al lazo social que implica el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque es el único lazo donde es posible construir un objeto no tecnológico, no comercializable, pero que sostiene al sujeto en su deseo, que es propio, ni se vende ni se compra, pero se hace en un lazo con otros. Yo apuesto a esto. No voy a presentar batallas inútiles, reivindicativas. No, me toca vivir esta época y escucho lo que va llegando y también mis propios temores. ¿Por qué lo voy a negar? Bueno. Vamos a las preguntas para los que quieran. Alberto Lloves. David. ¿Querés hacerte? Sí. Bueno, soy Norberto Lloves, muchísimas gracias, la verdad que las dos exposiciones súper interesantes y dan cuenta de lo que estábamos queriendo pensar con ustedes en la Secretaría Científica a través de las preguntas y esta articulación, ¿no?, entre el contexto sociohistórico y el trabajo del analista, por eso lo ubicamos también en esos términos, ¿no?, el trabajo del analista. Y hay muchas cosas, pero solamente voy a empezar por una que trae Marte y que me parece que se articula con el punto que trae Olga,
que es, Marta trae una pregunta, ¿no? Si son analizables las características del contexto en un momento, ¿no? Y, bueno, en el desarrollo, ¿no? Va pensando así, cómo leer, dice, las marcas en los cuerpos, en las existencias, ¿no? Ahora, me pareció también interesante el ejemplo que traía Marta y en la clínica de Olga, también no solamente cómo el analista se relaciona con el contexto sociohistórico que viene a través de la palabra del analizante, sino también en qué medida, me parece que ambas ubicaban algo de esto, en qué medida ese contexto sociohistórico opera o no facilitando un proceso de análisis. Lo que traía Marta era en qué medida no alcanzaba con que estas personas hablen, sino si no había una cierta legalidad que sancione aquello que se está hablando, ¿no? Lo que traía Olga también, la manera en que me pareció interesantísimo, Olga, esto que decías de cómo la pregunta sobre en qué derecho se basa el propio deseo, ¿no? Pensaba en qué medida ciertas premisas sociales, culturales, también van habilitando o deshabilitando las cuestiones del deseo, y que en ese sentido, bueno, el análisis también va a depender de algo de lo que pasa afuera, no solamente de lo que se analice dentro del contexto de análisis, sino de algo de lo que pasa en la vida de ese analizante, en su familia, en las leyes que regulan en su lugar social, si está dentro o fuera, no excluido, incluido, etc. Bueno, por ahí poder dar una vuelta más a este punto respecto de esta facilitación o resistencia que puede implicar el contexto sociohistórico respecto a un proceso de análisis, de dirección de análisis. Bueno, gracias, no sé si hay... María. Bueno, primero agradecerles muchísimo a las dos panelistas. Me quedé pensando muchísimas cosas. Pensaba en esta necesidad de esta época, esto que planteaba ahora, ¿no? Poder pensarnos implicados en la época y también implicados en nuestra clase. Porque no dejamos de pensar desde nuestra clase social, digamos. También creo que es muy importante que hay aspectos de lo social que intentamos acercarnos y pensar, pero no es desde otro lugar que nuestra propia implicación. Y algunas de las cuestiones de lo contemporáneo, yo pensaba, bueno, lo que caracteriza esta época es la inmediatez, el tiempo, ¿no? Lo que ha pasado con el tiempo. Y cómo esto está al servicio de atacar la función simbólica. Y desde el momento en que ataca la función simbólica, tomaba mucho lo que dijo tanto Marta hablando de incertidumbre o vacío, que son dos conceptos distintos, ¿no? Porque incertidumbre no se sabe, pero vacío hay nada, ¿no? Con lo cual es distinta la posición. Y desde lo que decía Olga de los autómatas, yo pensaba cómo vinieron en zombies, la cultura zombie, ¿no? Como esto de que son sujetos mentalizados desde afuera, y que estos sujetos son necesarios para esta sociedad capitalista que necesitan sujetos para ser consumidos. ¿Y cómo intervenimos nosotros desde ahí? O sea, una de las cosas que se me ocurre, pero lo quiero pensar con ustedes, es que el psicoanálisis propone un tiempo distinto. Eso ya es una marca para el sujeto que nos interpela diferente. Y otra cosita más que es el tema del vacío en relación a lo que planteaba Olga, porque creo que uno de los grandes problemas que está pasando hoy en día es que no hay deseo. Desde distintas clases sociales, por distintos motivos, pero se ha obturado el deseo. Y que eso dejó de ser un motor. ¿Cómo podemos recuperar eso desde nuestra función como psicoanalistas? Muchísimas gracias. ¿Quieren ir contestando? Sí, porque... Hago unos comentarios que están en el chat y pasamos a la mesa. En el chat
Bueno, hay, aparte de las felicitaciones de varios compañeros, Graciela Matotinsky dice: la posibilidad de decir y compartir el dolor en un lazo con otros. Un lazo y palabra que estén habilitados y cobijados por una ley vigente da lugar en parte a la metabolización del dolor psíquico. Se da una transfiguración en el devenir subjetivo, como cuando un grupo de madres y familiares tiraron flores en la costanera, sabiendo que sus hijos se habían desaparecido en los vuelos de la muerte. Bueno, gracias a ambas. Mabel Fuentes da la impresión de que cada vez más el psicoanálisis como una práctica subjetivante va a ir a contracorriente de todas estas cuestiones sociales desubjetivantes. Y Lili Amen, excelentes exposiciones. Bueno, gracias. Eso. Yo te contesto. ¿Qué quiero decir? No conteste con eso. No pasa nada. Separale un poco ese nomás, porque retumba con él. Voy a hablar con Marta. No, pero está en relación a las preguntas. Iba leyendo, iba marcando, para no lo voy a encontrar seguramente. Yo creo que sí, que solo hablar, si no hay consecuencias del hablar, tanto en un análisis como en los campos de los que estabas hablando, no hablas. Las consecuencias de estos procedimientos, como lo tuvieron en África, es el mismo modelo. Es el mismo modelo. Cambiar verdad por justicia tiene un punto muy flojo, y es que falta la asunción de la responsabilidad por lo cometido. En ese sentido, hay dos cosas que agradezco infinitamente a Freud. La primera, por supuesto, es el inconsciente y el modo de tratarlo, el psicoanálisis. Pero le agradezco infinitamente cuando él habla del delincuente por sentimiento de culpa y cómo la desculpabilización, es decir, la falta de la sanción concreta, retorna otra vez como acto delictivo. La falta de sanción concreta y acorde al crimen cometido trae retornos que no se puede vivir de descarga en descarga. Una cosa, estoy de acuerdo con la colega que trae el ritual simbólico frente a lo imposible, ¿no? Que sí tiene una función simbolizante, pero eso no exime de que para poder simbolizar el hecho de que se ha cometido un crimen, no solo tiene que ser reconocido que ocurrió, tiene que ser castigado. Y digo esta palabra sin ningún temor. Ni temblor. Es contrapolítica. Parece que castigar está mal. No. Me remito a los retornos permanentes donde pareciera ser que se confunde la segregación del criminal con hacer equivalente la culpa y un castigo. La idea de castigo es necesaria porque si no el superyo no para. Creemos estar tratando muy humanamente a los sujetos y en realidad lo estamos mandando a su fiera devoradora. Después hay miles de otras variables. Me parece muy importante eso que vos traes en tu trabajo, porque muestra el límite. Sí. Y muestra, ahí te pregunto, ¿cómo operaría el psicoanálisis? Si bien vos lo decís, me gustaría un paso más, ¿no? ¿Hasta qué punto es simbolizable en un análisis, ¿no? Este tipo de padecimiento, ¿no? Que implica la desaparición forzada de una persona familiar. Bueno, primero a mí me parece que es, a lo mejor, no quedó tan claro en el ejemplo del traje peruano.
me parece que las comisiones estas que funcionaron, en realidad era como si se opusieran estar bien con Dios y con el diablo. Porque no querían juzgar a los militares, como pasó en Uruguay, hicieron un plebiscito y no querían al pueblo, no sé si era el pueblo completo, pero lo que representaba el pueblo no querían. O sea que yo creo que en esa investigación, a mí lo que me pareció justamente muy interesante, leí muchas investigaciones completas por eso. Después me sacó, y para contestarte lo que me dijo una madre de la plaza, que me dijo, yo estaba llevando la bandera adelante, y estábamos, no sé por qué, en un descanso, la tenía al lado, ya lo conté esta, pero no pude resistir, y le dije, mira, tal vez es una ignorancia que no debería ponerla. Pero ¿por qué, le digo, ustedes piden y nosotros acompañamos a aparición con vida si ya saben que no están con vida? Yo no lo sabía, ni podía saber cómo, no quería decirle la palabra desaparición, ¿no? Entonces, ¿saben qué? Y entonces muy tranquila me dijo, bueno, entonces que lo digan ellos. Que no están con vida, porque entonces nos van a tener que decir entonces dónde están. Y dónde están, nos van a tener que decir cómo es que murieron. A mí me pareció una lógica ligada a esto que vos decís, a la responsabilidad sobre el acto, a responder por el acto. Y creo que es una impecable en ese sentido, porque lo que pasaba, yo no sé si ustedes tuvieron la misma situación, pero muchos colegas coincidían con esto, que en verdad los desaparecidos dentro de la situación analítica empezaron a aparecer después de Malvinas, ¿no? Cuando ya Malvinas tiró cualquier posibilidad de pensar que los militares, los civiles y los que estaban comprometidos con la dictadura podían hacer otra cosa distinta que destruir. Entonces, me lo dijo claramente un familiar. Yo ahí me enteré que tenía un primo desaparecido, y entonces me dijo que ella les decía a su familia, pero están muertos, y que se enojaban muchísimo la familia, porque dice, en un momento comprendí que lo que me reclamaban es que entonces si no los teníamos que matar nosotros. Lo llevaron con vida y con vida lo reclamaban, porque si no ellos tenían que asesinarlos, ¿no? Es decir que se murieron era como poner en acto. Te digo, vos que hiciste una pregunta, ¿quién habla? ¿De quién es la palabra? Claro, ¿de quién es la palabra? ¿Quién tiene el poder de la palabra? Porque yo creo, atendiendo a lo que vos me decías, y esto es algo que aprendí mucho en distintas situaciones, que las palabras en sí y por sí pueden tener muchos efectos, pero las palabras digamos, el soporte de las palabras son los actos. Entonces, si no, la palabra se cae, ¿no? Y por eso no encuentra la posibilidad de ubicarse, dice Galeano. Esa es una cosa. Con respecto al vacío, María, bueno, seguramente debes pensar igual, pero yo creo que hay vacíos muy productivos. Por eso yo trataba de hacer una diferencia con la pregunta, porque la pregunta pregunta. La pregunta pregunta y se pregunta. Entonces, eso es lo que hace que uno tenga que hacer algo también, tenga que investigar, no de todo por sabido, que también es una actitud bastante lamentable en muchos círculos intelectuales. Respecto de
bueno, en esta lógica de las madres, yo aprendí un montón por esto, porque no decir más de lo que hasta donde no dijo el otro, no cumplir eso, ¿no? Porque el dolor es insoportable, pero una de las maneras que tenían de acotarlo era estar con otros, era estar con sus padres, pero no renunciar a la búsqueda con vida. Es más, vos preguntaste por el trabajo analítico, ¿dónde ubicarlo? Sí, sí. Bueno, la otra cosa importante es que, por ejemplo, en un libro que se llama Restitución, que es el caso de los chicos que fueron secuestrados también y apropiados, hay un libro que hacen las abuelas y a las primeras personas que agradecen es a los analistas. ¿Por qué? Porque dice que al momento de que empezaron a surgir, empezaron a encontrar a los nietos, ellas les dijeron nomás, los analistas que se comprometieron muchísimo en esta situación, pudieron decirles que ellas también sufrían un efecto, iban a sufrir un efecto después de la alegría de encontrarlos. Y era que sus hijos se habían ido con edades de casi los nietos que regresaban. A mí me conmovió, me sigue conmoviendo, pero además la valentía de los analistas me pareció muy interesante, en un terreno tan sensible, poder poder arrimar una hipótesis de que era necesario que ellas también se preparen para recibir que aquel que volvía no era el que se había ido. Y que entonces era una nueva situación donde afrontar el duelo y donde después de comprender que no eran los que se habían ido, no odiarlos. Entonces poner todo eso a trabajar me pareció ¿ves? Ahí es donde me parece que hay un trabajo subjetivante que hacemos los analistas que es muy, muy profundo en muchos momentos. Entonces, y también es cierto que hay que estar muy implicado y también es cierto que hay que tener valor. Sí, pero todo lo que Marta dice retorna sobre el psicoanálisis en general, sobre lo que es la práctica analítica. Nuestra experiencia argentina, cuando hablamos males, contextos sociohistóricos, por las edades que veo que tenemos, todos vivimos, ¿no? Las dictaduras militares, la tragedia de los desaparecidos, es imposible, y tratamos los analistas que nos sentimos implicados de hacer algún tipo de lazo con ese imposible, pero que es un imposible que finalmente encuentra su borde y su límite. Y agregando lo que siempre dijeron las madres, juicio y castigo. Claro. Juicio y castigo, la palabra castigo queda absolutamente reivindicada. No vamos a regenerar, juicio y castigo. Aprendimos del límite y nos retornó como una práctica donde la ética del bien decir no puede estar ausente. Yo creo que retornó nuestra propia práctica como analistas. Sí, a mí me parece también. Falta el micrófono. ¿Puede ser usado? ¿Quién quería? Se comparten. Pero No ya pueden gusta. Porque no se juntan, si se juntan, Agarra uno del otro, a uno cada uno. Yo me lo estoy chocando con la nariz ahora como no tengo que usar anteojos. Entonces, sí, Estracera dijo que una ley sin sanción es como una campana sin badajo. No hay ningún tipo de posibilidad que actúe, por más que la apliquen. Y la sanción es el castigo.
es la sanción y castigo. En esta cosa que lo de las preguntas, a mí me pareció muy interesante que en realidad se negaran a suponer que es lo mismo, que el hablar es lo mismo, como que es una descarga, que al descargar uno se alivia y que eso es lo terapéutico. Porque lo que tenemos que ver, de acuerdo a estas cosas, bueno, Lo puedes sacar si quieres. me lo voy a llevar como que para decir la misma. No, lo que me parece que es una sutileza y no tanto, porque también la Comisión de la Verdad, que es las comisiones de la verdad que se instalaron, hacen también una especie de ole, pensando que iban a poder salvarse de su responsabilidad como funcionarios públicos, con que la gente hable y en esa mala comprensión que hay del psicoanálisis, con que hablen, ya es suficiente. Me pareció interesantísimo cuando los analistas que hacían la investigación dijeron, no, eso va a ser retraumatizante. ¿Por qué? Porque los culpables siguen libres y siguen también estando, ¿cómo se dice? Impunes. Entonces, y creo que nosotros con mucho dolor, no tengo que decir, cuando no hicimos el juicio también a los civiles y también a los eclesiásticos, y bueno, ahora se nota la vuelta, ¿no? El retorno. Quiero agregar algo más que me parece importante. Y el tema, la pregunta es, ¿qué es la ley? En principio, yo diferencio tres clases de leyes. Una es la ley a lo bruto, ¿no? Las leyes de la naturaleza que son universales. La ley de la ciudad, de la civilidad, del derecho, y lo que es la ley de psicoanálisis. Sin embargo, acá, bueno, vos dijiste, no somos abogados, no somos, No tenemos un manual. no somos jueces, no somos legisladores. Pero en algún punto, desde las propias leyes del psicoanálisis, por ejemplo, lo que es la responsabilidad, lo que es el sujeto que siempre es responsable sin ninguna atenuación. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que no hay atenuantes? Que la responsabilidad tiene que ser asumida y en el caso de caber una pena, tiene que cumplirse. En ese punto creo que sí, el psicoanálisis se planteó esta pregunta: ¿cómo no va a seguir habiendo efectos si no se cumple, ¿no?, el castigo? Nosotros como psicoanalistas leímos claramente que sin el castigo efectivo, algo de eso quedaba absolutamente negado, es poco, ¿no? Sí, Algo más que negado. Además, hay una... Fortuido. O desmentido. Desmentido. También quiero decir respecto de la inmediatez que hablaste, María, para darle como volumen a las palabras, que no se nos gasten, ¿no? Ya estoy marcando la palabra. Y es que la inmediatez implica movimientos y actos también de esta cultura del consumo, e implica procesos de desidentificación, desubjetivación, imposibilidad para pensar. Por eso, bueno, estaba viendo algunas personas que vienen a mi clínica, jóvenes, que me llaman mucho la atención, son neuróticos, pero como si no tuvieran tiempo. Nosotros cada vez tenemos que abrir a casi como una cosa anticuada. O sea, volver a colocar las coordenadas de tiempo y espacio, porque el tiempo se comió al espacio. Entonces, me parece que estas cuestiones que estamos conversando son importantes porque están llegando mucho a la clínica.
donde lo importante es que el rasgo que vos tenés más importante en lo que dicen en tu personalidad, que lo hagas trabajar porque vos necesitas tener trabajo. ¿No? La otra cosa que me sorprendió es que personas que están recibiéndose no lo tienen, como que es una cosa que, bueno, que están terminando, que les gusta, que lo desean, que si sale otra cosa mejor es más dinero, ¿no? Y van a agarrar eso. Sí. Lo último que quiero decir, porque no sé, quiero decirle a Mabel Fuentes en su comentario que estoy totalmente de acuerdo. Para mí ser incorrectamente, soy incorrecta políticamente en esa frase hecha que en realidad quiere decir, ¿no? Adecuarme. No tiene que ver con la política, es la antipolítica esa frase. Sí, yo no estoy a la moda. Están diciendo que el psicoanálisis pasó de moda. Yo no sigo la moda, absolutamente. Tengo en cuenta lo simbólico, el sujeto, el deseo, y creo que eso no tiene por qué desaparecer desde nuestro discurso. Claro. Yo no me adapto a la moda, tampoco, sí, me tomo todo el tiempo necesario, y generalmente si uno ofrece, si uno está convencido de lo que ofrece, el sujeto está ávido de ese tiempo. Porque es el tiempo de sostener su vida subjetivamente. Nuestra civilización, aparte de eyectar, segregar, ¿no? Cantidades impensables de personas, lo que hace es anular las subjetividades. Y entonces ya somos zombies. Yo no estoy en la moda. No es, para mí el psicoanálisis no es una moda, es un discurso y se renueva practicándose. Así que me tomo todo el tiempo. Se vitaliza, claro. Silvia, Y después, no, María Eugenia. María Eugenia. bueno, cualquiera. Bueno, gracias. Soy Silvia Schwarzman. Quería agradecer. Siempre me parece que estos temas son sumamente conmovedores y nos atraviesan, y lo bueno que haya espacio como para que podamos pensar esto. Primero quería comentar en relación a lo que estábamos hablando, que se estaba debatiendo acerca de la ley imponible, el fallo ejemplar que ayer se dio con el asesinato de este muchachito Lucas, no recuerdo el apellido, que da cuenta de, por primera vez, tratando antecedentes, el odio racial y la violencia institucional como fallo bueno, para castigar. Me parecía que era, pensaba recién muy conmovida, yo lo escuché, y la verdad que me pareció producto de lo que se viene trabajando socialmente, que habilita que esto pueda pasar, ¿no? Y en relación al tema del pensamiento y de los tiempos de elaboración que propone el psicoanálisis, que son totalmente diferentes al tiempo de la inmediatez y de la lógica del consumo. Y me acordaba de una frase hermosa que tiene Ulloa en un trabajo que hace sobre metapsicología del tiempo. Dice: el tiempo corre, el pensamiento lo recorre. Nosotros lo que hacemos, creo, en nuestro trabajo como analistas es justamente eso, habilitar, poder pensar ese tiempo, anular el deseo, usar la palabra, la impresión subjetiva. Concretamente, dicho esto, que quería compartir con ustedes en esta charla, que me parece muy conmovedora, por las temáticas que se están trabajando, ¿por qué creen ustedes que cuando trabajamos tal vez en las cuestiones sociales que atraviesan la clínica, hay quienes pregonan que eso no es psicoanálisis? Muchas veces. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias. Hola, Olga, que no había tenido oportunidad de saludarte antes. Bueno, quería hacer una pregunta, o en realidad son como dos preguntas, una para cada una, pero creo que pueden unirse. Vos, Marta, traías esto de
que la expulsión, ¿sí? Siguiendo los estudios de Salve, vos decías que algo de esto de la expulsión es productora de una dinámica psíquica particular, ¿sí? Y lo que yo me preguntaba es si esto tiene algo que ver con esta otra cosa de la que hablaba Olga, esta cuestión de la psicosis social. Primero, ¿asistimos hoy a una psicosis social? No lo sé. ¿Tiene algo que ver con estas dinámicas de expulsión y exclusión, con la pobreza multidimensional, estructural? No sé, ¿cómo lo piensan? ¿Y qué podemos hacer los analistas con esta psicosis social y todo eso? Gracias. Mónica Faber López, les agradezco muchísimo. Agradezco además la comisión científica que plantea este título, el trabajo del analista, ¿no? No la de la clínica. Algo tomó Marta en esto de la investigación en Perú y quería hacerles esta pregunta. Si un analista trabaja no como analista, sino siendo analista, como planteaba mucho, en espacios grupales, comunitarios, ¿podríamos hablar de contexto? O en realidad en este momento ya estamos en el espacio de lo común, de la comunidad, y generar como otra dinámica, ¿no? Porque una cosa es estar como investigadora, observando, otra cosa es acompañar esas situaciones de denuncia, como por ejemplo los analistas que acompañaban a los testigos en los juicios. Bueno, es una participación comunitaria. Me pregunto si pensaban algo diferente en ese ámbito, no como contexto, ¿entiendes? No te entiendo, no te me entiendo. Cuando un analista toma un lugar como operador, digamos, en un ámbito comunitario, ya no podría decir que ese ámbito es un contexto, en el sentido de contexto, es un texto, uno está participando en algo que lo determina, que atraviesa su implicación y que uno no va a operar solo con una interpretación, por ejemplo. Bueno, tenemos 2 minutos nomás, y simplemente quería Mabel Fuentes, y después vamos a la mesa. Mabel Fuentes, Marta habló de expulsión y otra de segregación. Agregó que no hay segregación sin retorno. ¿Qué retornos se pueden ubicar en la clínica actual? Y creo que con esto, por ahí dejamos para esa quedaron preguntas, abrimos otra mesa. Quería contestar a Eugenia. Sí, ¿qué podemos hacer? Yo creo que la posición política del psicoanálisis tiene que ver con el lenguaje. Yo hablo de es una política de equivocidad. Vos estabas hablando del espesor de las palabras. ¿Qué quiere decir? No hablamos con un código, por más que tengamos nuestros ordenadores, no hablamos con un código. Reavivar la metáfora en la época de destrucción de lo simbólico y reintroducir el nombre del Padre es una metáfora. Y que aparte no nos olvidemos que nosotros como sujetos nos constituimos como metáfora. Nosotros mismos somos una metáfora del sujeto. Reintroducir, y ahí yo siempre pienso, el psicoanálisis tiene mucho que hacer, la poesía tiene mucho que hacer, el arte tiene mucho que hacer, los colectivos, cuando yo era muy joven trabajé mucho con comunidades y después trabajé mucho en hospitales, pero supervisando. Aprendí de las comunidades que hoy en día se llamarían segregadas, muchísimo más que de la psicopatología del hospital, porque la vi ahí funcionando, ¿no? En el barrio, decía yo, porque estaba en el barrio, de verdad, ¿no? El retorno de los segregados no es otro que la violencia.
El retorno de los segregados es con violencia, ¿no? De alguna manera u otra retorna como un boomerang. De ahí que es muy poco inteligente. Y que haya tanta violencia. Y que haya, bueno, los crímenes imparables, paranoicos, son retornos. Son retornos del aplastamiento metafórico, ¿no? Del aplastamiento del nudo de sujetos, de la falla de la posición, de la descolocación del padre como armando metáfora con la madre, y con esto no hablo de posiciones, no hablo de géneros. Sabemos que hay hijos ahora que tienen dos madres o dos padres, pero hay que ver cómo se juega ahí la relación de un sujeto con un otro. El otro es una alteridad. A tal punto es una alteridad que Lacan dice finalmente el otro sexo simplemente es el otro, como alteridad. Bueno, hay que ver cómo se juega. Yo apuesto a revivir la metáfora en cada acto del lenguaje. Esa es la apuesta. Gracias. Sí, qué difícil. Yo pienso que sí hay que diferenciar entre segregado y excluido. Son dos lógicas distintas, pero también es cierto que la exclusión es una exclusión que toma el lugar del sujeto, están sujetados. O sea, yo me acuerdo cuando es una tendencia de la cultura, lo que dice Sartre cuando dice que en el 60 el ser ciudadano, que filian, la cuestión de filiar son universos simbólicos a donde a mí, por lo que vos decís, María Eugenia, me parece muy compleja este nuevo paradigma de incluidos, excluidos, en lugar del excluido. Primero porque nosotros estamos acostumbrados a pensarlo en los medios marginales. Lo que quiero decir es que cualquiera puede ser excluido. Esta es la situación. Y es la pérdida, yo acuerdo con lo que vos estás diciendo, que la pérdida de la metáfora del mundo simbólico es gravísimo. Además porque la deshumanización que esto implica, la deshumanización humana, como decía yo, para separarla de lo que es el piso funcional, donde uno siempre le gustaría con el otro, bueno, someterlo, todo esto que dice Freud, el malestar en la cultura. Pero lo que a mí me parece es que todos los trabajos que se hacen con personas, sobre todo con jóvenes excluidos, es volverlos a una situación donde estén con otros como otro, con alguna cosa. Por ejemplo, una de las cosas que más reclamaron las madres, yo fui al hospital de niños por una cuestión de la ley de salud mental, y aparecieron un grupo de madres de los chicos que se habían incorporado a las bandas de música que había propuesto desde Nación. Se había propuesto armar bandas de música para que pudieran incluirse los chicos sin hogar de la calle, y se formaron huérfanos, etcétera, y se formaron unos grupos maravillosos, y las madres venían a pedir que vayamos a protestar por eso, porque ¿qué pasa? Había una cuestión donde la conexión con la música, la conexión con otros, fue subjetivando. Es una situación de subjetivación, es una subjetivación donde hay un espacio y un tiempo, donde hay un espacio donde se le puede devolver el pensamiento también. Devolver, digo, en la medida que uno practica alguna de estas cosas. A mí me parece que hay la medida que más me preocupa es el hecho de que sea un paradigma pensado, y parece que viene por más, pensado para la sociedad en su conjunto. Me ilumina mucho que la marginalidad tiene que ver con la exclusión, no con la pobreza
o los barrios marginales, como si, que es una crueldad hablar de esta manera. Bueno, eso. Yo creo que lo mismo hay contexto, porque el contexto tiene que ver con lo mismo que hace comunidad. Ya como la comunidad es un texto, ¿entendés? O sea que los trabajos que uno va a hacer en las comunidades tienen el texto de la comunidad, pero si no hubiera el contexto, no se arma la comunidad. Es lo que... Para poder seguir Tenemos que terminando. cerrar. Bueno, les damos muchísimas gracias, un gusto. Un gusto. Gracias. Contrapunto interesante. Sí. Gracias. Y bueno, nos vemos la próxima.